Hoy los convocamos para contarles dos novedades respecto a la obra. La primera es que a través de enviando al Tribunal de Cuentas una nueva denuncia. El Tribunal de Cuentas después decidirá, como la anterior denuncia, respecto a las prótesis y la envía al Ministerio Público Fiscal o no. En el caso de las prótesis, hoy ya está en manos esa del Ministerio Público Fiscal. El directorio del IOSPER, el directorio anterior del IOSPER, sabemos que pagaba grandes sobreprecios de los medicamentos de alto costo. Para analizar la situación se auditó el segundo semestre del año pasado, tomando una muestra de las 30 principales drogas de mayor uso compradas por la gestión anterior. Y se calculó cuál hubiera sido el gasto para el mismo periodo, aplicando los nuevos porcentajes de descuento logrados por el actual equipo interventor. Así se llegó a la conclusión de que se habrían ahorrado más de 1.800 millones de pesos tomando el nuevo esquema de descuentos de la actual intervención. O dicho de otra forma, comprobamos que se gastaban 1.800 millones de pesos de más. Y esto implica un ahorro superior al 10% del total de gastos en medicamentos de la obra social. Y si tenemos en cuenta que solo se comparó una muestra representativa, estamos seguros que el ahorro, tomando un periodo de tiempo extenso, hubiera sido muchísimo mayor. Para tomar dimensión de cuánto dinero estamos hablando, esos 1.800 millones equivalen a 5 meses del pago de cuidadores domiciliarios, que venían en promedio precisamente con un atraso de cobro de 5 meses, o a un mes del pago de todos los medicamentos que adquiere, de todos los médicos, de la Federación de Médicos de Entre Ríos. La verdad que no sabemos a ciencia cierta si esto fue un acto de impericia a la hora de negociar o la voluntad consciente de unos vivos de llevarse lo que no les corresponde. No lo sabemos, eso lo va a determinar la justicia. Lo que sí sabemos es que esos enormes sobreprecios en los medicamentos para los enfermos que lo necesitan estaban y terminaban pagándose con los recursos de todos los entrerrianos. Y eso, por supuesto, engrosaba el déficit enorme que encontró la intervención cuando llegó, y tienen que ver también con los 42.000 millones de pesos de deudas que también se encontró la intervención a fines de diciembre del año pasado. Si bien no sabemos si es un acto de impericia o de corrupción, podemos sospechar que no es solamente impericia lo que encontró la intervención. ¿Por qué sospechamos eso? Porque durante todo el año pasado, hasta el momento en que decidimos la intervención a fin de año, la Comisión Fiscalizadora, que con enorme dificultad intentó trabajar durante ese periodo, le pidió al anterior directorio del IOSPER el contrato de medicamentos de alto costo, y el directorio de IOSPER nunca lo entregó. Evidentemente también podemos sospechar que algo estaban escondiendo. Este hecho se suma a muchos hechos que viene encontrando la intervención del IOSPER. Un ejemplo es el de las prótesis, que se habían pagado más de 1.000 prótesis y que no fueran entregadas a tiempo, ocasionando casi un año de demoras en las intervenciones quirúrgicas de pacientes que la necesitan con urgencia. A la falta de competencia también de los proveedores de prótesis. Recordemos que había un único proveedor de prótesis, es decir, no existía la competencia. Se pagaba lo que ese único proveedor de prótesis pedía. O la sobrefacturación en muchos de los servicios para los afiliados, o el plus injustificado que debían pagar también los afiliados a los médicos, además del coseguro que ya
abonaban ese plus que dejó, por suerte, ya de existir. Por eso decidimos tomar una decisión que va a ser un antes y un después y que va a permitirnos cortar de raíz con estos vicios que encontramos en la obra social de la provincia y que nos va a garantizar para siempre una administración responsable, transparente y eficiente de los recursos de nuestra obra social. Estamos enviando en el día de la fecha a la legislatura de la provincia un proyecto de ley de creación de la obra social de Entre Ríos, OSAR, para reemplazar al IOSPER. La intervención nos permitió empezar a desmalezar el instituto, ordenar las cuentas y frenar la corrupción y el deterioro de un servicio esencial para 300.000 afiliados de la provincia. Pero claramente la intervención es una medida transitoria. Es necesaria, pero no es una solución definitiva. Por eso proponemos la creación de una nueva entidad por ley que se va a discutir en la legislatura de la provincia en las próximas semanas y que va a tener las siguientes características. Un esquema de conducción profesional, con gente idónea, ágil y moderno, con un directorio reducido que va a respetar la representación de los trabajadores. Se van a fijar límites estrictos a las remuneraciones del directorio, de sus autoridades. Recordemos que en el directorio anterior se cobraban hasta 16 millones de pesos por mes de sueldo. Se van a incluir principios claros de transparencia activa, como la obligación de publicar la nómina de autoridades, las remuneraciones, los contratos que se celebren, el presupuesto de la obra social y los estados contables, garantizando el acceso público de esta información en tiempo real. Los afiliados van a ser el principal órgano de control de su obra social. Van a haber normas de administración orientadas a la eficiencia, como un techo a los gastos operativos y auditorías regulares. Estas son las principales modificaciones que estamos proponiendo en la ley que se envió en el día de la fecha a la legislatura. Básicamente, lo que estamos haciendo es devolviéndole la obra social a los afiliados, porque la salud no puede quedar presa de la ineficiencia y de la corrupción. Esperamos contar con el apoyo de las cámaras para que este proyecto sea convertido en ley en las próximas semanas. Los trabajadores, jubilados y pensionados de la provincia merecen una cobertura de salud digna, eficiente y moderna. Y tenemos que sacarle a todos los entrerrianos esta pesada mochila que vienen cargando hace años, incluso la gran mayoría de los entrerrianos que no tienen los beneficios de contar con esta obra social provincial y que sostienen con su bolsillo o que sostenían hasta hace unos meses con su bolsillo un sistema oscuro, ineficiente y al servicio de unos pocos vivos. Seguimos poniendo orden, eficiencia y luz en el Estado entrerriano, ahora con un marco legal para que la transparencia y la eficiencia no queden a criterio de las autoridades de turno. Más allá de quién esté al frente del gobierno entrerriano en el futuro, nunca más se tiene que jugar con la salud y los recursos de todos los entrerrianos. Muchas gracias. Hasta allí la palabra del gobernador Rogelio Frigerio. Entendemos que continuará hablando el interventor. Lo vemos allí a un costado, a Mariano Gallegos, al interventor de la obra social y al ministro de Gobierno y Trabajo. ¿Escuchamos un poco más las consultas de los colegas? Adelante. De diferentes gremios por la reducción del directorio, ¿dónde se irá a ubicar el resto de las personas que formaban parte del directorio del IOSPER? ¿Usted está preocupada por el trabajo de los directorios del directorio anterior? ¿Me está preguntando por las personas? Sí. No sé, volverán a trabajar en sus respectivas áreas de gestión. No, me imagino que si son representantes de un gremio es porque trabajaban en alguna área, en este caso del Estado, porque son representantes de gremios estatales. Igual es notoria la preocupación por un directorio que, insisto, como dije antes, ganaban 16 millones de pesos por mes. Buenas tardes, gobernador. Sí, buenas tardes, gobernador. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Interventor, ¿cómo le va? Guillermo Romero para Radio La Voz. En este caso se habla de este nuevo proyecto, una creación de una nueva obra social. Dos preguntas en una. Básicamente, usted dijo que iba a ser dirigida por profesionales. Antes era dirigida por representantes de los trabajadores. Digo, ¿también va a haber representación? ¿Van a tener injerencia? ¿O al reducirlo, siempre la potestad la va a tener el gobierno de la provincia? Eso por un lado. Y segundo, si cambia algo la orgánica de la obra social que ahora tiende a desaparecer, crean una nueva, ¿qué va a pasar con los empleados? Eso es la pregunta. Sí, por supuesto va a haber representación de los trabajadores. A nosotros nos parece correcto que eso exista, que haya ese control de los representantes de los afiliados, en definitiva. Va a haber una conducción colegiada en la cual van a coexistir profesionales y representantes de los trabajadores. Esa es la esencia de nuestro nuevo proyecto, un directorio mucho más reducido que el anterior, un directorio de gestión profesional y, por supuesto, con una transparencia que claramente no existía. Y yo soy testigo de eso. Durante un año, un largo año de mi primer año de gestión, intenté de todas maneras que me enviaran información precisamente para tomar alguna definición respecto a lo que estaba pasando en el deterioro evidente del servicio de prestación de salud para los afiliados, y no lo pude hacer porque no me respondían. Parte de la decisión de la intervención tenía que ver con eso, con el nulo acceso a la información que tiene que ser pública y sobre todo para todos los entrerrianos y más precisamente para los 300.000 afiliados de la obra social. Va a haber un cambio de orgánica, pero no necesariamente eso tiene como implicancia una reducción en los puestos de trabajo. La intervención ya hizo ese análisis de los trabajadores, encontró muchos trabajadores que no iban a trabajar, encontró trabajadores que ni siquiera vivían en la provincia, encontró trabajadores que ni siquiera vivían en el país. Y por supuesto el trabajo de sacarlos de la obra social ya se hizo en estos primeros meses de la gestión. Gobernador Rogelio Frigerio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde Canal 11 queremos preguntarle, algunas cuantas preguntitas. Por ejemplo, ¿cuánto va a cobrar el nuevo directorio? Respecto del anterior, usted se refería al cobro de 16 millones. ¿Va a intervenir el Tribunal de Cuentas, tribunales provinciales? ¿Se va a hacer justicia respecto de estos sobreprecios en sueldos? Nosotros no impartimos justicia. Nosotros somos el Poder Ejecutivo que cuando encuentra algo que entendemos nosotros puede ser un hecho de corrupción, lo elevamos en el caso de la obra social primero a la Comisión Fiscalizadora, esta después lo eleva al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas determina si hay un hecho que es necesario que investigue el Ministerio Público Fiscal. Como ocurrió ciertamente en la anterior denuncia que hicimos respecto a las prótesis. Todas las cosas que está encontrando la intervención están teniendo este mecanismo, porque claramente es la justicia la que tiene que determinar, como dije al principio, si es solamente un hecho de incapacidad manifiesta en la gestión o, como también sospechamos, hay hecho de corrupción en donde algunos vivos se llevaban los recursos de la salud de los entrerrianos o de una parte importante de los entrerrianos. Hasta Buenas allí tardes. la palabra del gobernador pregunta Rogelio Frigerio. Gracias, Estela Díaz de Vivar, que se encuentra trabajando allí en el móvil en Casa de Gobierno. Bueno, se conocieron algunos detalles más de lo que anticipábamos al comienzo del programa ayer.